Estas son las noticias de France 24. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rindió un sentido homenaje a las 500.000 víctimas de COVID-19 en ese país. El mandatario hizo un llamado a dejar las diferencias partidistas y luchar contra la pandemia en conjunto. Esto mientras avanza rápidamente el plan de vacunación a escala nacional. El ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, desafía nuevamente a Estados Unidos y a los organismos internacionales al anunciar que su país puede comenzar a enriquecer uranio al 60% cuando los pactos acordados no permiten que supere el 20%. El anuncio tiene lugar cuando hoy entra en vigor una ley que impide las inspecciones de la ONU a las instalaciones nucleares iraníes sin previo aviso. Y en una nueva jornada de manifestaciones contra la junta militar que tomó el poder en Myanmar, fueron realizados los actos fúnebres de uno de los manifestantes fallecidos durante el fin de semana. De otra parte, la justicia de Malasia no pudo evitar la deportación de casi 1.000 ciudadanos birmanos que estaban en situación migratoria irregular en ese país del sudeste asiático. Muy buenos días, estamos en vivo desde los estudios de France 24 en Bogotá, en Colombia. Soy Santiago López González, bienvenidos. Estados Unidos superó la barrera de las 500.000 víctimas mortales por COVID-19. El presidente de ese país, Joe Biden, encabezó un acto conmemorativo y un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas. El mandatario también instó a los estadounidenses a dejar de lado las diferencias partidistas y a luchar en conjunto contra la pandemia. Marina Sardiña nos cuenta más. Banderas a media asta, velas y el replique de las campanas en honor a las vidas perdidas por el COVID-19 en Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris rindieron un solemne homenaje en la Casa Blanca, cuando la nación supera la trágica cifra del 500.000 de decesos. So today, I ask all Americans to remember. Hoy pido a todos los estadounidenses que recuerden a los que perdimos y a los que nos dejaron atrás. Pero mientras todos recordamos, también pido que actuemos, que permanezcamos atentos, que nos mantengamos socialmente distantes, que usemos mascarillas, que nos vacunemos cuando nos toque. Get vaccinated when it's your turn. Estados Unidos, epicentro de la enfermedad mundial, marca un sombrío hito. Más estadounidenses han fallecido en un año por la pandemia que durante ambas guerras mundiales y la guerra de Vietnam juntas. Si bien los estadounidenses son el 4% de la población global, representan el 20% de los decesos totales por coronavirus en el mundo y cuentan además con más de 28 millones de contagios. Muchos intentan ahora buscar respuestas a estos datos, que reflejan una falta de unificación nacional para contener la enfermedad durante el último mandato de Donald Trump. Eso no explica cómo un país rico y sofisticado puede tener el mayor porcentaje de muertes y ser el país más afectado del mundo. Creo que eso no debería haber ocurrido. No creo que sea, ya sabes, todo Donald Trump o todo esto y aquello. Es una combinación de cosas y ciertamente la falta de implicación en la muy alta cúpula de la dirección. Pese al avance de una campaña que ya ha vacunado a casi un 20% de la población, las autoridades proyectan más de 600.000 muertes para el 1 de junio. El fabricante de aviones estadounidense Boeing solicitó dejar en tierra los aviones Boeing 777 que estén equipados con motores Pratt & Whitney 4000, como el de la aerolínea United Airlines, que recientemente tuvo que regresar a tierra al presentar problemas en una de sus turbinas. ¿Qué significa este anuncio para la industria aeronáutica? Se lo preguntamos al señor Carlos San José. Él es vicedecano del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial de España. Señor San José, gracias por estar con nosotros en France 24 y comienzo por preguntarle ¿qué significa este anuncio hecho por Boeing que deja a más de un centenar de aviones Boeing 777 en tierra? Bueno, pues es una reacción muy rápida, tanto del fabricante como de la Autoridad Nacional de Estados Unidos, la FAA, que han paralizado la flota hasta que tengan completado una inspección a fondo del funcionamiento de estos motores concretos. Y es una muy buena noticia la rápida respuesta tanto del fabricante como de las autoridades.
Los Boeing 777 ya llevan varias décadas en operación, ya han demostrado ser un avión de largo recorrido muy confiable para las aerolíneas, pero los primeros indicios de esta investigación apuntan a una posible fatiga de algunos de los componentes de ese tipo de motores, en particular los Pratt & Whitney 4000. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, en estos momentos el órgano competente en Estados Unidos, que es la NTSB, ha abierto una investigación para determinar las causas exactas de estos problemas, y creo que todos le debemos un respeto a esos profesionales que están investigando y guardar las conclusiones para cuando termine la investigación, porque estoy seguro de que encontrarán las causas concretas de estos fallos. Señor San José, ¿qué impacto tiene este anuncio hecho por el fabricante Boeing en 3 escenarios que le voy a mencionar? Para las aerolíneas operadoras del 777 con estos motores particulares, los Pratt & Whitney 4000. El segundo escenario, para Boeing, que está haciendo frente a la pandemia, que dejó a millones de aviones en tierra y que estaba saliendo de la crisis que desató el Boeing 737 MAX. Y el tercer escenario, la industria aeronáutica en general. Bueno, para todos los que participamos en la industria aeronáutica, y usted los ha citado muy bien, los ha enumerado, este tipo de fallos pues tienen un efecto, y lo que hay que señalar es, en primer lugar, el excelente trabajo que ha hecho la tripulación de estos aviones para conseguir que no haya víctimas y no tengan consecuencias, y en segundo lugar, la rapidez de las autoridades y del fabricante para solucionar estos problemas. Tenemos que recordar que por mucho que avancen las innovaciones técnicas en las aeronaves, en los aviones, los aviones fallan, y lo importante es que estos fallos se reconozcan, que las tripulaciones estén entrenadas y tengan la experiencia suficiente para hacer frente a estas incidencias, y las autoridades sean lo suficientemente potentes como para investigarlas y corregirlas. Y a partir de ahí garantizar que este es el medio de transporte más seguro para los pasajeros. Claro que sí, señor San José. A lo largo de la historia hemos visto que este tipo de incidentes dejan valiosas lecciones para la industria aeronáutica. Muchas gracias por haber estado con nosotros en France 24 y haber explicado este tema a nuestra audiencia en América Latina. Vamos a cambiar de tema cuando se espera que en Irán entre en vigor la ley que pretende limitar las inspecciones de la ONU para conocer detalles de la actividad nuclear en la República Islámica. El ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de ese país, anunció que Irán podría enriquecer uranio hasta un 60%. Esto teniendo en cuenta que el enriquecimiento de Irán, según los acuerdos internacionales, no podía superar el 20%. El anuncio también desafía a Estados Unidos y a los organismos internacionales que buscan acercamientos con el país asiático para restablecer ese acuerdo nuclear firmado entre Irán y 5 potencias mundiales. Catalina Gómez Ángel nos da más detalles en el siguiente reporte desde la ciudad de Bagdad, en el vecino Irak. Las palabras del líder supremo de la revolución ayer, en las que dice que Irán podría enriquecer uranio a un 60% para su programa de energía nuclear pacífico, como ellos lo llaman, también tienen que leerse en ese momento en el cual tanto Estados Unidos como los otros países firmantes e Irán están en un momento en el cual podrían recuperar el acuerdo nuclear, y así están intentándolo por la vía diplomática. Sin embargo, el líder supremo les recordó que ellos no están buscando armas nucleares, que así lo sabían Estados Unidos como Israel, y que si hubiera querido hacerlo, lo hubieran intentado hace muchísimo tiempo. Esto sucede en un momento cuando Irán se retira hoy de ese protocolo adicional del Tratado de No Proliferación, lo que significa que los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica no podrán hacer visitas relámpago a estas instalaciones nucleares, pero lo que sí lograron negociar durante el fin de semana con el director de esta organización es que los inspectores sigan en Irán y puedan seguir haciendo visitas esporádicas, sin embargo no en la misma dimensión que lo hacían antes, y tampoco Irán tendrá acceso a esas cámaras que están ubicadas dentro de las plantas nucleares, aunque sí tendrán acceso a esas grabaciones si en los próximos 3 meses logran llegar a un acuerdo. Y continúan las protestas en Myanmar contra la cúpula militar que tomó el poder en un golpe de Estado. En la jornada de hoy fueron realizados también las honras fúnebres de uno de los fallecidos durante las protestas del fin de semana en la ciudad de Mandalay.
De otra parte, el G7 condenó estos actos de represión y pidió la restitución de los derechos básicos para los ciudadanos de ese país, mientras que en Malasia, una corte local intentó sin éxito evitar la deportación masiva de unos 1.000 ciudadanos birmanos que estaban en situación migratoria irregular. Álvaro Cordero nos cuenta más en el siguiente informe. Miles de birmanos continúan desafiando a la cúpula del ejército que rige en el país desde el 1 de febrero. Su objetivo es que los militares devuelvan el poder que se tomaron tras un golpe de Estado. No quiero que nuestro país sea gobernado por los militares porque tendríamos miedo de salir y protestar contra ellos bajo este régimen, pero estamos protestando a pesar de tener miedo. Las protestas se han recrudecido en los últimos días. En total han fallecido 4 personas, algo que ha hecho que el G7 se una a la oleada de condenas al régimen militar. Durante este martes se celebró un entierro multitudinario en la ciudad de Mandalay, de donde era una de las víctimas asesinadas por un disparo este fin de semana. Me siento muy triste por perderlo. Perdimos al refugio de nuestra familia y necesito seguir adelante con el resto de la familia. Aunque el ejército niega la represión, cada día se restringen más derechos y en las últimas horas se prohibió el uso de la palabra golpe en los medios. La cuestión birmana alarma a la región y diversas ONGs intentaron frenar una deportación masiva de más de 1.000 birmanos desde Malasia. Una corte prohibió la repatriación, alegando que entre los afectados hay refugiados y perseguidos políticos, pero a pesar de todo, el gobierno la efectuó. Y nos vamos hasta el sur del Cáucaso. En Georgia, el líder opositor Nicanor Melia fue detenido por la policía antidisturbios de ese país después de estar 17 días atrincherado en la sede del partido Movimiento Nacional Unido. Melia fue privado de la inmunidad parlamentaria que tenía a petición de la Fiscalía Nacional, que lo acusa de organizar disturbios que terminaron en un intento de asalto al Parlamento georgiano en unos hechos ocurridos en junio del 2019, en los que cientos de personas resultaron heridas. Matías Arraez tiene los detalles. Este martes las autoridades georgianas cumplieron su palabra y detuvieron al opositor Nika Melia en la sede de su partido. Mientras tanto, en la calle, militantes se enfrentaban a los policías. Es una imagen sin precedentes para cualquier país democrático cuando un número tan grande de policías irrumpe y las fuerzas especiales irrumpen en el edificio del principal partido de la oposición para detener de forma totalmente ilegal al líder del partido y de la oposición. Melia, líder opositor, es acusado de incitar a la violencia en las protestas callejeras de junio de 2019, una acusación que él ha rechazado por completo. El delito que se le imputa podría llevarlo a una pena de hasta 9 años de prisión. En ningún caso pueden impedir que el pueblo georgiano, amante de la libertad, proteste. Este es el final del régimen. Los regímenes terminan así. No mantendrán el poder con el apoyo de estas fuertes fuerzas especiales. La orden de arresto hacia el opositor provocó la dimisión del primer ministro Georgi Gakaria la semana pasada. El lunes el Parlamento de Georgia nombró en su lugar al ministro de Defensa Irakli Garibashvili, quien ya había ocupado el cargo entre 2013 y 2015. Amigos míos, quiero repetir que en el menor tiempo posible, una de mis primeras tareas y prioridades será restaurar el orden constitucional en el país, para que nadie esté por encima de la ley. Este es un nuevo capítulo en la crisis política provocada por las elecciones parlamentarias de octubre pasado, que según la oposición podrían estar bajo la sombra de fraude. Y en América Latina, las autoridades argentinas difundieron la lista de las 70 personas beneficiadas en el proceso de vacunación en ese país. Un caso que ya es conocido popularmente como las vacunas VIP. En la lista está incluido el presidente Alberto Fernández, parte de su equipo de trabajo, también el ministro de Economía Martín Guzmán y hasta el expresidente argentino Eduardo Duhalde. Asimismo, el listado también cita nombres de destacados dirigentes políticos de Argentina, empresarios y hasta reconocidos periodistas. El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este martes una cumbre de líderes mundiales para debatir las implicaciones que tiene el cambio climático para alcanzar la paz mundial. Un tema sobre el que los 15 integrantes de este consejo tienen opiniones completamente diferentes. Dicha sesión fue convocada por el primer ministro británico Boris Johnson y será realizada de manera virtual. Coincide también con el anuncio de la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París de Cambio Climático.
Y así llegamos al final de las noticias en France 24. Siga con nuestra programación. Buenos días.